en Pamplona, Colombia, recibiendo a una conferenciante que viene desde Pamplona, España, dos Pamplonas, un mismo propósito, la formación y el bienestar de las infancias. Leticia Garcés, bienvenida a Pamplona, norte de Santander. Aunque estés al otro lado del Atlántico, hoy la tecnología nos acerca. Leticia es pedagoga por la Universidad de Navarra, posgrado en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona, máster en Inteligencia Emocional, estudios de Neuroeducación en la UNED, formación en Psicología Positiva en el Instituto Europeo de Psicología Positiva y un diplomado en Apego, Parentalidad y Desarrollo de la Infancia. Es profesora de la UNED y en la UNID colabora con la Cátedra de Inteligencia Emocional, donde forma a profesionales en parentalidad positiva. Es fundadora del Centro Padres Formados, en el cual acompaña a familias y forma a educadores, no solo en España, también en México, Guatemala, Chile y Colombia. Así que hoy no es la primera vez que su voz llega hasta Colombia, aunque sí es la primera vez que nos visita a nuestro programa de licenciatura en educación infantil. Ha escrito varios libros, entre los que destaca Padres Formados, Hijos Educados, Infancia Bien Tratada, Adolescencia Bien Encaminada. Es coautora de Educar con Más Ciencia y Menos Miedo y también del proyecto Emociónate, una colección de cuentos y música para que la educación emocional llegue a los hogares de la manera más bonita posible, cantada, narrada y sentida. Lo que más define a Leticia es una convicción que ella misma expresa sin rodeos. Trabajar por y para las infancias la hace inmensamente feliz. Esta felicidad se evidencia en cada proyecto, en cada libro y en cada familia que acompaña. Leticia, gracias por conectarse con nosotros. La pantalla es tuya. Adelante con la conferencia Educar validando la emoción. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues daros las gracias por estar aquí una mañana, más casi 100 personas conectadas para poder reflexionar juntas sobre lo que nos inquieta, que es qué necesita recibir un niño o una niña durante toda su infancia para llegar a la adolescencia con las experiencias bien tratantes suficientes como para tener un desarrollo mucho más formado y estar preparado para iniciarse en los retos de la vida adulta. Como sabemos, el cerebro va a necesitar entre 20 y 30 años para madurar y toda la vida para seguir desarrollándose. Por lo tanto, la infancia es inmensamente valiosa para que esos niños y niñas puedan hacer las conexiones neuronales que necesitan y llegar a la adolescencia pudiendo conectar ese prefrontal, esa corteza cerebral, y poderla conectar para poder tomar las mejores decisiones, entendiendo que el cerebro en la adolescencia entra en obras. Eso nos lo dicen los neurocientíficos, por lo tanto, habrá que creerles. Bueno, yo quería hablar sobre la importancia de la validación emocional, pero creo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Estáis sí, viendo la estamos pantalla? viendo Perfecto. perfectos. Sí, Perfecto. perfecto. Quería empezar un poco reflexionando sobre, en realidad, qué es la validación emocional, ¿sí? Porque no es una estrategia educativa. Cuando hablamos de dar valor a una emoción, hablamos de nombrarla, identificarla primero, reconocerla, darle valor. Cuando un niño o una niña está llorando, puede hacerlo porque tiene miedo, porque está triste, porque es asustado, porque se siente solo, porque algo le ha impactado sobremanera y no encuentra en ese momento una figura de referencia a quien acudir para liberar ese miedo. El miedo puede ser real o imaginado, puede ser un estímulo externo como el que se acerque un perro y el niño no sepa identificar si tiene intención de jugar o realmente le va a lastimar y en ese momento a lo mejor no encuentra un adulto a donde arrimarse. Entonces nunca sabemos esa emoción que es preconsciente, una emoción que
primero siento y luego puedo pensar en ella, nunca sabemos qué lo ha generado. Hay veces que lo tenemos clarísimo, ¿no? Se ha caído, se ha hecho daño, ¿no? Se ha asustado. Otras veces son emociones que el cerebro siente por percepciones que tiene, ¿no? Me siento inseguro, no tengo confianza, siento miedo. Hay veces es algo real y otras veces es algo también aprendido, ¿no? He aprendido que los perros pueden lastimar y cada vez que veo un perro, aunque quiera jugar conmigo, me tengo que proteger. Y esto además lo hacemos con un cerebro que hemos dicho que necesitamos entre 20 y 30 años para madurar, pero es que el cerebro de la supervivencia nace muy desarrollado y tenemos una amígdala, que es esa parte del cerebro que es muy pequeña, que tiene el tamaño de una almendra, que se activa ante cualquier situación que pueda percibir como amenazante. Por lo tanto, cada niño o niña puede sentir miedo por cosas distintas. Puede interpretar algo como amenazante según sus experiencias anteriores, incluso según lo que sus padres o madres les han ido transmitiendo, porque hay adultos que tienen muy buena relación con los animales, con las mascotas, y se saben relacionar con ellos y les gusta, y hay otros que no les gustan o simplemente pues, o les tienen miedo o no tienen ningún interés en ello, con lo cual, dependiendo también de tus figuras de referencia, lo que te vayan transmitiendo, tú puedes tener una mejor o peor relación, en este caso, con un animal. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque dar valor a una emoción significa reconocer la emoción que ese niño está sintiendo en ese momento, pero no siempre acertar con la causa que la ha generado. Hay veces que es muy clara, muy evidente la causa, ¿no? Pues ahí vas acercado a ese perro, veo que te ha asustado, sí, es verdad que venía corriendo a saludarte, pero mira, fíjate, está moviendo la colita, lo que quiere decir que quiere jugar contigo. Entonces yo le voy desmontando que esa percepción del miedo quizás no es tan así porque ese perro en realidad quería jugar, es un cachorrito y bueno, su intención quizás no era morderle. Yo le voy enseñando al niño que eso que ha percibido quizás puede ser de otra manera, ¿no? Le voy dando información. Dar valor significa reconozco tu emoción, creo que es miedo, pero también puede que me equivoque. Y entonces mentalizar a un niño, meterme en la mente del niño, significa también intentar adivinar qué es eso que tú has sentido. Por eso al niño se le pregunta, ¿pero te has asustado o estás triste o crees que estás cansado? Necesito entender exactamente el estado emocional que te encuentras porque te veo desmotivado, como que no tienes ganas de estudiar, no te apetece leer, es porque no te gusta el libro, es porque estás desmotivado, es porque estás cansado y necesitas descansar primero. Entonces el niño va empezando a reconocer que ese estado emocional tiene que ver con emociones que duran 90 segundos, según nos dicen, ¿no? O sentimientos, que es un estado un poco más consciente en el que me puedo mantener más tiempo, en el que puedo razonar y pensar. Por lo tanto, cuando yo valido una emoción, no hay una estrategia educativa como tal, ¿no? Pues voy a reconocer el miedo que siente ese niño para que, según nos dicen, ¿no? Los sentimientos, que es un estado un poco más consciente. Me estaba escuchando otra vez. Ah, vale. Entonces, bien, continúo. Entonces, ¿por qué es importante entender que la validación emocional no es una estrategia educativa? Porque yo cuando valido a un niño, cuando me acerco a él y le miro con respeto y le intento reconocer lo que está sintiendo o le pregunto si realmente lo que está sintiendo es lo que a mí me parece o quizás no, porque no tengo claro si lo que tiene es miedo o quizás está cansado, ¿no? Y quiero que me lo diga porque también quiero que el niño o la niña pueda conectar con su propio cuerpo. Cuando yo valido, es en realidad es un acercamiento respetuoso y una actitud de respeto hacia el desarrollo de ese niño o de esa niña. ¿Por qué no es una estrategia educativa? Porque hay veces que la validación emocional malentendida se puede convertir en una manipulación. Por ejemplo, veo que el niño está llorando, yo le digo, claro, te entiendo, claro, sí, sí, estás disgustado, claro, porque tú no quieres dejar de jugar, pero es que tienes que entender que mañana hay cole o tienes que entender que tienes que hacer tus tareas. Y sí, sí, entiendo que estás triste, pero es que tienes que hacer tus tareas. Entonces esa validación deja de ser respetuosa, empieza a presionar, empieza a convertirse en una estrategia educativa, a ver si consigo que el niño se sienta comprendido por mí, pero en el fondo para que cumpla mis objetivos. Si la validación emocional no es una estrategia, pero tiene muchos beneficios, y quizás hoy, aunque hay estudios sobre ello, pero me apetecía más dedicar el tiempo a poder reflexionar sobre ello.
tiene que ver más con una actitud, con una mirada hacia la infancia, con un acercamiento hacia lo que el niño está sintiendo, ¿vale? Tenemos que entender que cada vez que utilizo la validación emocional con un objetivo concreto, específico, ¿no? Pues que el niño se calme para que me haga caso. Que el niño se sienta comprendido, pero para que ahora me comprenda a mí, que se calme para que me escuche. Siempre que utilizamos la validación emocional como una estrategia educativa o correctiva, ¿vale? Nos estamos alejando de realmente del objetivo, que el objetivo no es tanto identificar la emoción del niño, como mostrar respeto por el proceso por el que está pasando ese niño, ¿no? Con esa emoción y con esa causa. Os voy a poner un vídeo. Quiero que me digáis si escucháis el audio. Sí, sí se escucha. Perfecto. Vale, os voy a poner en contexto. Esta película se titula, bueno, en España por lo menos la conocemos como El profesor. Quizás en otros países puede tener otro título, ¿no? Como otras veces hemos visto que Del revés, que es la película de las emociones, le han puesto otros títulos intensamente en otros países, ¿no? Bueno, esta se llama El profesor y es una escena donde este profesor es sustituto, entra en un aula donde hay sufrimiento, hay comportamientos disruptivos que responden a una gran dificultad de gestión emocional. Hay que diferenciar entre la agresividad y la violencia. La agresividad es natural y la violencia es aprendida. Por lo tanto, todos los niños y niñas que no han estado en entornos bien tratantes, donde sus frustraciones han sido escuchadas, validadas, reconocidas, acompañadas, esos niños y niñas no han podido desarrollar realmente estrategias de regulación emocional. Pero para poder tener esas estrategias hemos tenido que madurar a nivel cerebral previamente, ¿no? Y entonces muchos adolescentes muestran conductas muy violentas porque desafortunadamente no han tenido un acompañamiento emocional cuando han sentido esa frustración y cuando han mostrado esa agresividad, ¿no? En etapas anteriores. Y en este aula tenemos adolescentes con comportamientos muy disruptivos y un profesor que entiende muy bien a esos adolescentes porque él también ha pasado por experiencias parecidas y tiene un sufrimiento que ya ha reconocido, ha trabajado, convive con él desde una gran conciencia. Y entonces lo que tiene de bueno este profesor es que va a esa clase sabiendo las necesidades emocionales que tiene ese alumnado y con el compromiso de vincularse con ellos independientemente del comportamiento violento que puedan mostrar ellos hacia él. Quiero que observéis bien la escena. Buenos días. Soy el señor Barth. Para los que no lo sepáis, esta es la clase de lengua y literatura 11A. Sí. Veréis, tengo una regla. Solo una. Si no queréis estar aquí, no vengáis. Tío, ¿qué quieres decir? No me llamo tío, soy el señor Barth. La S no se pronuncia. Eres un puto marica. Marcus, cierra el pico. No me hables, zorra de mierda. Marcus. ¿Sí? Adivina. ¿Qué? Puedes irte. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¡Qué cojonudo! ¡Nos vemos, tío! ¿Qué cojones hago? Me voy al despacho. Me da igual dónde vayas. Los demás, sacad una hoja. Quiero evaluar vuestro nivel de ¿Y redacción. si no tenemos papel? El tema es el siguiente. Estáis muertos. ¿De acuerdo? Escribid un breve pero detallado ensayo sobre... ¡Idiota, te he hecho una puta pregunta! Sobre lo que un amigo o pariente diría sobre vosotros en vuestro funeral. ¿Vale? Tenéis 30 minutos. ¡Joder! Te he hecho una puta pregunta, ¿no? ¿Algo más? Más te vale pedirme perdón antes de que me cabree de verdad. Esa cartera no tiene sentimientos. Está vacía. Yo tampoco tengo sentimientos que puedas herir. ¿De acuerdo? Entiendo que estés enfadado. Yo también me enfadaba, ¿sabes? Lo entiendo. No tienes que enfadarte conmigo porque soy una de las pocas personas que intentan darte una oportunidad. Así que ahora te pido que vayas a sentarte y que escribas. Yo te daré una hoja de papel. ¿Qué dices? ¿Me das también un puto boli? Los chicos.
Es el mejor ejemplo que yo he encontrado para entender lo que es la validación emocional. Cuando le dice el profesor, esa cartera no tiene sentimientos, una cartera, un objeto, yo tampoco tengo sentimientos que tú puedas herir. Emociones, tengo sentimientos también. La diferencia cuál es, que una emoción es fisiológica, es preconsciente, primero sentimos, luego pensamos, y esa emoción es una reacción a una causa conocida o no, puede ser también un pensamiento, un recuerdo, un estímulo, algo que percibo. Y el sentimiento es todo aquello que yo voy pensando, que voy haciendo consciente, por eso puedo tener miedo y reaccionar, ¿vale? Y luego puedo tener una sensación de inseguridad. La inseguridad sería el sentimiento que responde a miedo, es decir, pues he sufrido un asalto y entonces a partir de aquí me quedo con una sensación de inseguridad y cuando camino siento que me persiguen. Entonces, bueno, pues sí que es miedo, pero también responde a un sentimiento de inseguridad que estoy continuamente rumiando. Cuando el profesor le dice, yo no tengo sentimientos que tú puedas herir, y además yo te entiendo, ¿verdad? Yo entiendo, porque yo también me enfadaba, ¿no? Pero aprovecha esta oportunidad porque estoy queriendo vincular contigo, estoy aquí porque me importas. Y además soy de las pocas personas que a lo mejor están apostando por ti. No desaproveches la oportunidad. Por lo tanto, la validación emocional en este caso no es una estrategia correctiva ni educativa para modificar ningún comportamiento, sino que es un medio para vincular con un adolescente, en este caso que tiene heridas, son evidentes, y por eso es una forma respetuosa de acompañar el desarrollo de ese menor. Es una forma respetuosa de acercarnos a ese menor y decirle, voy a dar valor a todo lo que tú sientes, aunque el comportamiento sea muy mejorable y sea corregible y sea trabajable, porque me importas tú y sé que tu comportamiento, en la medida que tú te sientas amado y seguro por mí, va a mejorar. Es esa confianza, ¿no? Bueno, quiero poneros otro vídeo para que veamos, es como una parodia o, bueno, pues una escena de una pareja para que entendamos también muchas veces cómo se sienten los niños y niñas. El primer ejemplo que os he puesto es un ejemplo más bien de adolescencia y ahora quiero que vayamos un poco a una etapa inferior, pero viéndolo desde el punto de vista de los padres. Cariño, qué bien. Ya por fin he conseguido cuadrarte la agenda. Verás, empiezas judo los martes y jueves, francés lunes y miércoles y ya natación solo los viernes. Los viernes voy a caminar con Marta. Sí, pero ya verás que esto te va a gustar mucho más. Te he dicho que me voy a apuntar a cerámica. Que vas a conocer un montón de gente nueva. Va a estar fenomenal, ya lo verás. Ah, y este fin de nos vamos de escalar. Vaya tortazo, ¿eh? Venga, levanta que no ha sido nada. Me duele. Anda, anda, anda. Si esto se te pasa enseguida. Vamos, vamos, para arriba. A ver si te vas a poner a llorar ahora con lo grandote que eres, ¿eh? Venga. Seguid corriendo, machote. Otra vez aquí, Julio. ¿Qué quieres ahora? Pues verás que estamos a punto de terminar lo que nos ha mandado y ha llegado Paula y que lo ha borrado todo. Oye, que eso sin querer, ¿eh? Que estaba haciendo algo y yo no sé qué tocaba. Sí, claro, y las demás veces también ha sido sin querer, ¿no? Sí. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Que ya nos conocemos. Solucionarlo entre vosotros. Pero jefa, Mira, hacer las paces, daros un besito. Perdón. perdón. Hala, muy bien. No vengáis a molestarme más con estas cosas, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Pues esto nos pasa a los niños y niñas muchas veces. Bueno, como veis, es un vídeo fantástico que recoge precisamente lo contrario, ¿no? La invalidación emocional, contado desde la mirada del adulto, pero desde luego haciéndonos reflexionar que así es como se sienten los niños y las niñas en muchas ocasiones. Bueno, en realidad estamos hablando de educar desde los buenos tratos. Cuando hablamos de buenos tratos,
no siempre es tratar con suavidad a un niño, porque hay niños y niñas que necesitan quizás un trato más firme, más serio, menos afectivo, porque entienden el amor cuando te perciben realmente con autoridad, muy seguro, muy firme, ¿no? Depende cómo es el temperamento con el que nace cada niño o niña, sus experiencias vitales del día a día, su entorno familiar, escolar, ¿no? Sus costumbres, la cultura, pues lo que le está tocando vivir. Va a haber niños y niñas que respondan fácilmente a una conversación, a una explicación, a un diálogo, y el niño responda, entienda, atienda. Y va a haber otros niños que van a necesitar mucha más firmeza, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de buenos tratos, tenemos que preguntarnos cuál es la manera en la que ese niño o niña necesita ser tratado para sentirse seguro y desde esa seguridad responder mejor a lo que se le está pidiendo, porque en muchas ocasiones lo que se le pide va a generar frustración, va a generar miedo, va a generar inseguridad y el adulto tiene que saber, dependiendo del vínculo que crea con cada niño, niña o adolescente, tiene que saber cómo es la forma en la que se sienten mejor amados, ¿no? Se sienten mejor tratados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que cuando hablamos de educar desde los buenos tratos, esto implica favorecer ese desarrollo emocional, pero en ningún momento esperar una obediencia inmediata. ¿Por qué os cuento esto? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de la comunicación agresiva, pasiva o asertiva, la comunicación agresiva es poder decir de forma respetuosa aquello que me puede nacer decir de forma agresiva, pero que yo quiero poder usar las palabras, el diálogo, la comunicación, el vínculo, y hago una regulación emocional en mí para poderme comunicar siempre desde la empatía y siendo al mismo tiempo también firme, clara, directa, sabiendo poner mis límites y respetándome también a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando sustituimos la educación pasiva o agresiva? Es decir, pasiva, el que no dice lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, el que reprime, el que se calla, ¿no? Y espera que los demás lo entiendan, sepan lo que necesita, tengan iniciativa. El que se comunica de forma agresiva, ¿no? Pierde las formas, se desregula emocionalmente y tiene una comunicación agresiva. Es decir, parece que ha venido la educación asertiva para sustituir la comunicación pasiva y agresiva. Y de alguna manera esperamos que pudiendo decir bien las cosas, ¿vale?, obtengamos el mismo resultado. Es decir, antes podíamos conseguir las cosas de forma pasiva o manipulando, generando culpa en la otra parte y así conseguir cambios, ¿no? Pues si el niño está desobedeciendo y yo me pongo muy triste y le digo que estoy muy triste y que si se porta mal, la mamá no quiere jugar con él y no le voy a querer. Se utiliza la manipulación y una comunicación más pasiva, un condicionamiento, ¿no? En toda regla, voy a conseguir que el niño desde el miedo y la culpa me obedezca. Por el contrario, si utilizo la comunicación agresiva, me enfado muchísimo y entonces le grito y le etiqueto como niño malo y le hago sentir culpa también, pues porque fíjate cómo me ha enfadado. Entonces, igualmente voy a conseguir a través de la comunicación agresiva una obediencia inmediata. Pero como estamos aprendiendo a educar en buenos tratos, estamos intentando dejar esos tipos de comunicación que tienen que ver muchas veces con la forma de ser de uno, el temperamento. Estamos intentando dejar de comunicar de forma pasiva, agresiva, intentando comunicarnos de una forma más respetuosa, ¿no? Lo que es la asertividad. Pero en el fondo queremos el mismo objetivo. Queremos que el niño o la niña me obedezca. Queremos pasar de no le digo nada o se lo digo de mala manera y me obedece, vale, no le digo nada y en el fondo le genero culpa porque se siente menos querido, le grito y lógicamente siente miedo a que le deje de querer, pero obtengo la obediencia. Y cuando educamos, digamos, desde la asertividad, lo hacemos de una forma más respetuosa, con más amabilidad, pero en el fondo queremos lo mismo, queremos que el niño nos obedezca. Y aquí es donde necesito que hagamos una reflexión, de ahí la importancia de la validación emocional. Porque la educación emocional no busca niños obedientes, busca niños y niñas, adolescentes también, emocionalmente seguros. Y esto es la clave de la validación emocional.
Cuando yo valido a un niño, le valido porque le respeto, le valido porque quiero que sepa lo que le está pasando, le valido porque quiero que sepa que estoy intentando entender lo que le pasa y porque a veces es evidente que es asustado y otras veces no lo es y quiero preguntárselo. Entonces, en la validación yo estoy ayudándole a que tenga un mejor autoconcepto de sí mismo, un mejor autoconocimiento, se conozca mejor y mejor autoestima. Y cuando yo le valido, lo hago porque quiero ayudarle a desarrollarse emocionalmente y a que se sienta seguro, no a que me obedezca inmediatamente. Y entonces, si yo paso de una educación más bien pasiva o agresiva, donde sí que conseguía que el niño obedeciese, o bien por miedo, miedo a mi reacción como adulto, o miedo a que yo le deje de querer porque utilizo la manipulación, si estoy intentando educar a través de los buenos tratos, tengo que entender que no voy a conseguir que el niño obedezca, igual que sí lo hacía a través del miedo. ¿Por qué? Porque los niños necesitan sentir miedo o una gran motivación, intrínseca sobre todo, para obedecer, para que la conducta obedezca a algo, para que la conducta se active, se mueva. Y entonces tengo que tener claro que educar en buenos tratos, ¿vale? Lo que es validar, que os lo voy a explicar ahora mismo, conlleva renunciar muchas veces a que el niño me obedezca por miedo o porque yo le prometa que le voy a ofrecer algo, premiar de alguna manera y eso de alguna manera le anima al niño a cumplir con mis expectativas para obtener ese beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué sería validar? Yo os lo voy a explicar de forma muy, muy sencilla para que con las letras de la palabra validar, que es la que yo quiero que tú recuerdes, ¿no? Recuerda validar, recuerda la palabra y recuerda lo importante que es validar, ¿vale? Yo te voy a decir cómo se compone esta palabra y el valor que tiene, ¿vale? Ahí va. Un momento. Un segundito. Sí. Sí, está Me vale. vais escuchando bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, solo un segundo quiero comprobar una cosa. Vale, solo quiero comprobar una cosa pequeñita. Ah, vale, ya está. Vale, ya está. Que se había colado. Ahí, ya está. Ya está perfecto. Vale, voy a continuar. Y después... Vale, perfecto. Muy bien. Vale, continúo. Ya voy terminando por lo menos lo importante. Dios mío, ¿quién le dio usted todo eso? ¿Dónde sacó eso? Por favor, agradecemos desactivar los micrófonos. No le había. Vale. Agradecemos. Fijaros, ya estamos. Mirad, así. Nada, he tenido que corregir rápidamente algo que se me había descuadrado sin haberme dado cuenta. Mirad, cuando hablamos de validar, lo que os decía, es una palabra muy valiosa. Y entonces, cada letra de la palabra validar es la que va a componer, digamos, el mensaje que yo quiero transmitir, ¿de acuerdo? Lo importante de validar la emoción, tal y como yo lo he explicado, desde el respeto al desarrollo de ese niño o esa niña. Si yo te valido, no es como una estrategia educativa en plan, te entiendo, pero ahora me vas a entender tú a mí. Claro, yo entiendo que estás disgustado, pero es que me tienes que obedecer. Es decir, no es una validación con un objetivo de manipulación o con un objetivo de obtener una respuesta por parte del menor, sino es un doy valor a lo que sientes porque el simple hecho de sentirlo tiene tanto valor que tienes que aprender cómo se llama eso. Tienes que saber que eso es miedo, que eso es alegría, que eso es tristeza, que eso es añoranza, que eso son celos, que eso es envidia, que eso es culpa, que eso es angustia, que eso es ansiedad, que eso es vergüenza. Entonces, que eso es asco. Entonces, cada emoción tiene un nombre y hay algunas que las tengo muy claras y hay otras que no. Por eso me intereso por ti, intento mentalizarte, meterme en la mente del niño y preguntarle, oye, pero ¿tú estás cansado o estás desmotivado? ¿Tienes miedo o crees que lo que sientes es incómodo, pero ¿a qué se debe esa incomodidad? Bueno, pues esto sería como el primer paso, ¿de acuerdo? Después hablaríamos de lo que es el acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque no es fácil muchas veces sentir algunas emociones, aunque duran muy pocos segundos,
pero nos quedamos muchas veces con los restos de esa emoción. Entonces, yo he sentido miedo y luego siento inseguridad, ¿vale? Yo he sentido vergüenza y luego me queda una sensación de incomodidad, de no quererme exponer, de no querer tener iniciativa, de no querer ser visible, ¿no? Yo he sentido culpa y la culpa muchas veces me va a llevar a tener miedo a la exposición mismamente, ¿no? Entonces, el acompañamiento emocional es para que las emociones que tienen una carga más bien negativa, más bien desagradable, displacentera, que al niño le cuesta mucho expresar, convivir, para que tengan, digamos, ese acompañamiento que les permita sentir la emoción sin desarrollar estrategias ellos de supervivencia. Es decir, si yo he sentido miedo, probablemente mi amígdala guarde esa experiencia para que en cualquier otra ocasión que yo esté ante una escena muy parecida o un estímulo muy parecido, para que mi amígdala pueda recordar que eso fue peligroso para mí en un pasado y por lo tanto en el presente me va a activar la misma reacción. Entonces yo puedo estar durante toda mi vida reaccionando a unos estímulos en el presente porque en el pasado me generaron una situación de indefensión. Y yo tendré que aprender que hay miedos aprendidos, miedos reales, miedos que tienen que ver con mi supervivencia, un ruido que me indica que me tengo que poner a salvo porque no sé qué puede significar, si es que se aproxima un vehículo o estoy en peligro o no. Pero hay otros miedos que son aprendidos por mi cerebro que yo tengo que desprogramarlo de alguna manera y decirle, bueno, yo entiendo que en una ocasión me mordió un perro cuando tenía 8 años, pero ahora tengo 48 y creo que ya puedo diferenciar lo que es un perro con ganas de jugar y un perro con ganas de, con intención de agredirme, ¿no? Entonces el acompañamiento siempre es el que le intenta ayudar al niño con la validación, ¿no? Pues creo que lo que sientes es miedo, quizás, bueno, tú me dirás mejor si es miedo o qué es lo que sientes, ¿no? Y el acompañamiento es para que lo que esa emoción genera, que muchas veces son estrategias de supervivencia, ¿vale? Pues el niño deja de preguntar, deja de levantar la mano, deja de tener iniciativa, deja de mostrarse porque entra en indefensión aprendida, no quiere exponerse porque ha sentido miedo a la reacción de un docente y entonces se quiere esconder. Y yo tendré que ayudarle en ese acompañamiento a que haga las cosas aunque sea con miedo, es decir, que reconozca que el miedo no puede ser incapacitante, paralizante, que el miedo tiene que ser una emoción que está en ella porque lógicamente le acompaña una serie de experiencias, pero que con ese miedo también se pueden tomar decisiones, también se pueden dar pasos, se puede convivir con ese miedo. Lo mismo cuando hablamos de legitimar las emociones. Legitimar las emociones es que yo no te puedo decir, tranquilo, no pasa nada, no llores, o es normal que llores, todo el mundo lloramos, tú llora, ni te puedo animar a llorar, ni te puedo, digamos, presionar para que dejes de llorar, porque precisamente si el niño lo está pasando mal, solo necesita un espacio seguro para pasarlo mal con una figura de referencia con la que pueda vincular, conectar y sentirse segura y por ella misma, ¿vale? Poco a poco lograr que esa emoción deje de ser tan intensa. Entonces, cuando tú legitimas una emoción, la legitimas muchas veces desde el silencio, desde la mirada, desde veo que lo estás pasando mal y ahora no es el momento ni de que yo te pregunte qué te ha pasado, ni que yo te diga tranquila, no pasa nada, ni que yo te diga, bueno, ya se te pasará o venga, deja de llorar, que es una tontería. Igual es el momento simplemente de que yo esté a tu lado, cerca, presente, disponible, legitimando esa emoción y por lo tanto no haciendo nada para que desaparezca, ¿no? Cuando hablamos de validar emociones, decimos que también hay que acompañar emociones, también hay que legitimarlas y hay que hacerlo desde la propia inteligencia emocional. Yo tengo que tener la capacidad de acompañar esa emoción, pero a mí también me va a desregular porque me da mucha pena verle llorar y me preocupa lo que le pueda pasar o sufro por ella y entonces como que tengo la necesidad de hacer algo para que ella deje de sentir esa emoción y yo deje de sentir la mía, ¿no? Pero la inteligencia emocional es la que me permite poner el foco en mí, en mis emociones, en mi miedo, en mi seguridad y la que me recuerda que lo importante es que
si yo quiero acompañar emocionalmente a ese niño o esa niña, primero tengo que sostenerme yo también. Lo que siento, cómo lo vivo, cómo interpreto lo que le pasa a ese niño o niña, por qué no quiero que sufra, ¿no? Entonces, entender que el sufrimiento es una cosa y la frustración es otra. Los niños se frustran, sienten emociones displacenteras, sienten rabia, sienten miedo, pero esas emociones bien acompañadas, precisamente lo que evitan ese sufrimiento. Esas emociones no acompañadas, no validadas, no reconocidas son lo que generan sufrimiento. Y cuando hablamos de dotar con recursos, dotar al menor con recursos, primero le dotamos con esa identificación emocional, con ese vocabulario emocional, con esa conciencia, ¿no? Siento que lo que sientes es esto, me parece que esto te ha asustado, creo que te pasa esto, ¿no? Lo compruebo, ¿no? Es así, te has asustado o te sientes insegura ante esta situación o te veo motivada, te veo con ganas, veo que esto te ilusiona, veo que esto te apasiona. Entonces, dotar de recursos, hay que empezar por las 5 competencias emocionales que hemos aprendido de Rafael Vizquerra. La conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias de vida y bienestar. Un recurso importante en la adolescencia, sobre todo, es descubrir qué es lo que da sentido a tu vida, ¿no? Lo que los japoneses llaman ikigai, una vida que merece la pena ser vivida, y los finlandeses llaman sisu, que es como una vida con sentido, ¿no? Entonces, si los japoneses tienen su palabra para referirse a una vida con sentido y los finlandeses tienen la suya, pues a lo mejor nosotros nos tenemos que inventar la nuestra, ¿no? Una palabra que nos recuerde que cuando tú tienes una vida con sentido, pues levantarte por la mañana es mucho más fácil, sentir motivación, poder enfrentarte a tus dificultades o tus retos es más fácil y por lo tanto ser una persona emocionalmente competente, ¿no? Dotada de recursos, te va a permitir entrar en la vida adulta pues con esa madurez emocional que necesitamos. Voy terminando, cuando hablamos del afecto y lo sumo con la restitución del vínculo, hay que diferenciar entre lo que es cariño, afecto o amor, ¿vale? El cariño pues, es una emoción, la ternura, ¿no? Lo que siento por ti, siento ternura, siento cariño, siento un deseo de estar contigo, de abrazarte, de ayudarte, ¿no? Son emociones que pueden desaparecer en el momento en el que surge otra más intensa, ¿no? Yo puedo estar en un momento tierno con ese niño y sentir ternura y en un momento dado tiene una rabieta muy intensa y a lo mejor me pega o me empuja, me enfada muchísimo y la ternura desaparece y el enfado, la rabia, la ira, ¿no? Toma una fuerza increíble, ¿no? Yo no dejo de amar a ese bebé, yo no dejo de amar a ese niño, a ese adolescente. El amor es incondicional, es inherente al vínculo, el amor es el regalo que nace con la maternidad-paternidad. Los docentes tienen que crear un vínculo más artificial con su alumnado, pero lo pueden hacer desde esa conciencia, desde de ese compromiso, esa responsabilidad, pero nunca será igual al que pueda sentir un padre o una madre con ese hijo o esa hija. El amor incondicional es ese amor que viene, digamos, sostenido por sustancias químicas, ¿no? Naturales del cuerpo, ¿no? La oxitocina, la serotonina, ¿no? Digamos, esas sustancias que me permiten estar vinculada a ese bebé que me han dicho que es mío, ¿no? Que nace de mí, ¿no? Que me pertenece, aunque no es de mi, no es de mi, no lo poseo como tal, como puedo poseer algo material, ¿vale? Pero pertenece a mi tribu, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de diferenciar entre afecto y amor, ¿vale? El afecto se puede dejar de sentir, pero no voy a dejar de tener amor por ese niño, porque el amor es algo que sin gran esfuerzo puedo sentir, porque viene en el vínculo, ¿no? Por lo tanto, ver la diferencia es importante. Pero la restitución de los vínculos tiene que ver con una respuesta más bien voluntaria, decidida, ¿no? Racional. Cuando veo que pierdo el cariño, porque ahora surge el enfado y es más intenso, desde la pérdida del cariño, desde el enfado, me muestro un poco más autoritario, menos afectivo o excesivamente sobreprotectora, que también es una forma de dañar los vínculos.
y veo que acabo de dañar a la autoestima de ese niño porque le he gritado y le he dicho algo horrible o le he puesto una etiqueta de perezoso, de vago, y me ha salido incluso pues si sigues así no vas a llegar a nada, frases como aprendidas que en un momento de enfado no las puedo controlar y que impactan en la autoestima de esa criatura. Por lo tanto, cuando hablamos de restituir el vínculo, hablamos de reconocer el estado emocional que yo me encontraba, la falta de regulación emocional que yo he tenido, la falta de conciencia emocional a tiempo para poderlo regular y cómo desde ahí me he comunicado contigo, ¿vale? No desde los buenos tratos, sino desde un enfado no regulado, del que soy responsable, ¿vale? No culpable. Por lo tanto, la restitución es siento como te he hecho sentir. Y en esa disculpa hay un reconocimiento de, digamos, del daño, por lo tanto hay un compromiso, ¿no? Voy a trabajar en mi regulación emocional porque cuando me enfado mucho no soy consciente de lo que te digo y desde luego ahora que estoy más tranquila y que me doy cuenta, veo que eso te lastima y desde luego es lo último que quiero, ¿de acuerdo? Entonces recuerdo las 7 letras, ¿no? Que sería validación emocional, acompañamiento emocional, legitimación de las emociones, ¿vale? Inteligencia emocional, dotar de recursos, afecto continuo y restitución del vínculo. Voy terminando y os quiero poner un vídeo que es maravilloso y que explica perfectamente lo que es validar sin necesidad prácticamente de hablar. Porque muchas veces la validación tiene que ver con la mirada, con lo que transmitimos, con lo que somos, con no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, desde dónde lo decimos y lo vais a entender perfectamente. Nothing no matter with you. Find it. Come on and find it. Hey. Salut papa. Joyeux Noël. Bueno, como veis es un vídeo precioso, a mí me gusta mucho, lo pongo siempre que puedo y me encaja con el tema que explico. Tenemos un padre, ¿no? Que tiene una relación con su hijo, el hijo va creciendo, ¿verdad? Pero siempre está ahí ese amor materializado en el trato, en la relación, ¿no? En la comunicación. Entonces, un poco que quede esta frase como recordatorio, ¿no? Los niños se desarrollan por medio de los buenos tratos, pero no responden a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro del niño o de la niña responde al grito, responde al miedo, responde a la motivación. Si tú me dices, venga, ponte a estudia rápido, recoge los juguetes o lávate los dientes o ayuda a tu hermano, que vamos a hacer, que nos vamos a ir, que te voy a comprar, que pues el niño se motiva y un cerebro motivado, con una motivación intrínseca, con un objetivo, pues responde y obedece, pero no obedece a su madre o a su padre o al docente, obedece a quién, obedece a esa emoción que le hemos generado. Pero realmente cuando activamos la voluntad del niño con, digamos, con factores externos, con lo que te doy, con lo que te prometo, con lo que te digo, con lo que te hago sentir, esa voluntad es muy débil, no es una voluntad realmente consciente, no tiene gran recorrido, va a caerse pronto, ¿no? Entonces ese cerebro que es el que principalmente reacciona al miedo, a la motivación, es el que necesita otro tipo de respuestas que quiero que se entienda, necesito ser bien tratado para desarrollarme, pero siendo bien tratado no voy a tener esa conducta obediente que el adulto desea que yo tenga por el momento.
¿vale? Lo que necesitamos es utilizar límites externos para que el niño, en la medida que vaya madurando, sea quien se limite a sí mismo. Necesitamos controlar muchas veces la conducta, el entorno, el contexto, para que cuando llegue el momento, el propio adolescente sea quien tenga ese autocontrol. Necesitamos regularle, corregularlo, para que luego él sea capaz de autorregularse. Por lo tanto, primero yo le doy, le limito, le hago sentir seguro y luego el niño podrá hacerlo por sí mismo. Y con esto quiero terminar. Cuando hablamos de educar, tenemos que entender también lo que es condicionar. Y cuando estamos condicionando, tenemos que tener claro que no estamos educando. Entonces, si educar es guiar, es acompañar, si educar es acoger emociones, identificarlas, reconocerlas, decirle, veo que sientes miedo, o quizás, no sé, quizás estás cansado, o te has asustado, o estás triste, o echas en falta algo, ¿cómo te sientes? Me parece que te sientes así, quizás no. Entonces, realmente educar es desde el reconocimiento y la validación de la emoción, guiar la conducta del niño, entendiendo que a la medida que el niño se va sintiendo seguro, va madurando, él es el primero que quiere hacer lo que es bueno para él mismo, ¿no? Entonces sí que educamos con límites y con buenos tratos y con presencia y con cero violencia. ¿Qué sería condicionar? Condicionar es cuando tú lo que haces es coaccionar, generando emociones. Te genero miedo, ¿vale? O te genero motivación. Cuando educamos, yo no genero nada, yo simplemente me lo encuentro. Yo ya me encuentro el miedo, yo me encuentro la emoción, yo me encuentro la tristeza y yo pues la escucho, la valido, la acompaño, la reconozco y a partir de aquí guío a ese niño para que o pueda aprender algo o pueda entender qué le ha pasado, pueda comprenderse y conocerse, ¿no? Y pueda también analizar su conducta, que a lo mejor le ha puesto en riesgo el no escucharme una indicación, ha puesto en riesgo su vida y bueno, pues también tenemos que aprender de eso. Pero cuando yo condiciono, lo que necesito es recurrir a una emoción muy potente que active la amígdala del cerebro de ese niño, que le active la voluntad con el miedo o la motivación. Y aquí usamos esos condicionamientos que pueden ser positivos o negativos, que puede ser si haces lo que te pido, te voy a dar, te voy a premiar, te voy a querer, te voy a considerar y te voy a comparar con tu hermano que se porta peor que tú y te voy a dar a ti, a tu hermano no. Hacemos esas diferencias y creamos esa rivalidad entre hermanos, ¿no? Y condicionamientos en negativo sería cuando recurro a la manipulación, al chantaje, a la amenaza o al castigo. E intento modificar la conducta del niño a través de esas estrategias. Vale. Como decía antes, esto lo quiero repetir, ¿vale? Que quede claro, el cerebro, ¿vale? En desarrollo principalmente reacciona al miedo o a la motivación. Por lo tanto, si yo vuelvo atrás, le condiciono generándole miedo o intentando motivar en él, ¿no? Para que estudie, le digo que si estudia puede ver la tele o que si se porta bien va a ser el protagonista de la clase ese día. Si juego a esto, sí que voy a conseguir una obediencia inmediata. Claro que sí, porque el niño desea agradarme y el niño no quiere temerme, pero no voy a educar la voluntad, no voy a educar al niño en la colaboración, en la empatía, en hacer su parte, porque en una sociedad nos conviene a todos poner nuestra pieza del puzzle, ¿no? Y entre todos crear ese puzzle hermoso, ¿no? Entonces, por ir un poco terminando, cuando educamos tenemos que tener claro que necesitamos que sean autónomos, ¿vale? También emocionalmente, para que no nos necesiten, pero que sepan que pueden contar con nosotros. Esto es el éxito de toda educación. Un niño, una niña, un adolescente suficientemente formado a nivel neuronal, con suficientes conexiones cerebrales, que tiene esa capacidad de valerse por sí mismo, de ser autónomo en sus decisiones, que no nos necesita tanto porque no ha sido sobreprotegido, no nos necesita porque cree suficiente en sí mismo y se conoce y conoce sus talentos, sus capacidades, está dotado con recursos emocionales, pero tiene tan claro que puede recurrir a nosotros que aunque no nos necesita, el simple hecho de saber que estamos es más que suficiente para vivir con esa paz y esa confianza. Y hasta aquí, vale.
hasta aquí estaríamos más o menos en el tiempo y solamente recordaría 3 o 4 ideas. Cuando hablamos de validar emociones, no hablamos de manipular la conducta de ese menor, hablamos de escuchar desde el respeto a su proceso madurativo y de desarrollo. Y la validación emocional no es una estrategia Es que se acuerda educativa. que yo había dicho que sí, que las que quisieran. Bueno, Sí. eso haga de cuenta que ya no. Eso ya no. Fue lo que la profe Carla nos dijo. Desactivamos micrófono, la persona. Vale. Perfecto, ya está. Me había confundido. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, que termino ya. Entonces, esas 7 letras de la palabra validar es la que nos puede recordar en realidad que validar no es tanto lo que le digo al niño con una intención de que él me obedezca o me haga caso, sino es una mirada, una actitud, una forma de acercarme al niño y a su vivencia. Y termino con una anécdota que la quiero compartir. En una dinámica que yo estaba haciendo con una niña de 10 años, le ofrecí un espejo pequeñito y le pedí que se mirase en el espejo. Y le pregunté, ¿qué ves en ese espejo? Y me dijo, a mí misma. Le digo, sí, pues mira, yo te voy a contar qué es lo que hay en ese espejo. En ese espejo está la persona más importante de tu vida. Y en ese momento, esta niña de 10 años, que había pasado de decirse cosas horribles, pensar horrible de ella, pensar que no podía, que no valía, que era tonta, decirse cosas horribles, ella había aprendido que el cerebro, todo lo que le decimos, se lo cree y que si queremos que el cerebro nos devuelva ese amor y ese cuidado, necesitamos decirle cosas buenas de nosotras mismas y no maltratarnos con las palabras. Y entonces ella en ese momento, cuando yo le dije que lo que ves en ese espejo es la persona más importante de tu vida, una niña de 10 años, en ese momento empezó a llorar. Cuando lloró, yo le di su tiempo para que ella pues conectara con la emoción, tuviera su espacio, no le calmé, no le puse la mano encima, solamente le di un espacio, la miré y cuando pasó un tiempo vi que estaba más calmada, lo primero que pregunté fue, ¿te sientes cómoda compartiendo esto conmigo? Porque lo que estás sintiendo es muy personal, es tuyo y lo estás compartiendo conmigo pues porque ha surgido la emoción, pero ¿estás cómoda? Sí, sí estoy cómoda. Vale, de acuerdo. Y la siguiente pregunta fue, ¿sabes en qué momento ha surgido esa emoción dentro de ti? Porque estabas tranquila, estábamos haciendo una dinámica y de repente te has emocionado. ¿En qué momento ha surgido esa emoción? Y dice, en el momento en el que me he dado cuenta lo importante que soy. Es decir, esa niña, una niña querida, bien tratada, un entorno suficientemente saludable, no se había hecho consciente del valor que tenía. ¿Se la había validado lo suficiente? No sabemos. ¿Se le había dicho lo valiosa que es? Probablemente sí, pero hasta ese momento no se había hecho consciente de que era alguien con gran valor. Y hay veces que los niños necesitan un trato diario, continuo, normalizado del día a día, de te doy un abrazo, una conversación cualquiera y tratarnos con cariño y convivir. Y hay otras veces que necesitamos parar y tener como un encuentro con tu propia realidad, un espacio seguro para hacernos conscientes de cosas que en el día a día nos suceden porque nos atrapa un poco el reloj, ¿no? Y vamos corriendo a todas partes y se supone que ella sabe que la quiero y se supone que ella sabe que es mi hija y se supone que soy la maestra y quiero a todos mis alumnos por igual y se supone, pero también necesitan los niños momentos donde hacerse conscientes de algo tan grande como que soy la persona más importante de mi vida. Y con esto finalizo. Alicia, muchas gracias por su brillante conferencia que nos invita a la validación emocional, al acompañamiento, a la restitución de vínculos. La audiencia tiene algunas preguntas que te voy a hacer en este momento. Primero, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los padres cuando intentan validar emocionalmente a sus hijos?
y cómo distinguirlo de una validación adecuada. Sí. No sé si te hago la siguiente y a lo mejor pudieran luego redondear. Vale, escucho ¿Vale? todas. Sí, sí. Para los adultos que en su propia infancia recibieron invalidación emocional de manera sistémica, ¿qué recursos o procesos recomienda para que puedan romper ese patrón y validar a sus hijos sin reproducir eso que vivieron en su infancia? Y también hay otra pregunta por acá. ¿Cuál es la relación que se debe comprender o conocer entre las emociones y la crianza respetuosa en las primeras edades? Y por acá, otra, ¿hasta qué punto es bueno premiar al niño con regalos o cosas materiales para que se motive a hacer lo que se le ordena en su momento? Adelante. Vale, he tomado nota de 4 ideas principales y con esto voy a responder a todas las preguntas. Voy a empezar por la última. Cuando hacemos un regalo, lo ideal es hacer un regalo sin que esté asociado a un resultado o a algo que el niño haya hecho, conseguido, logrado, sino a un proceso en todo caso o a una fecha señalada. Es decir, yo te hago un regalo porque es tu cumpleaños o te hago un regalo porque he pasado por un lugar, me he acordado de ti y quiero tener este detalle contigo y te traigo esto sin que esté sujeto a nada. Entonces, lo ideal es que los regalos no premien, sino en todo caso celebren cosas como, por ejemplo, estamos celebrando que hemos terminado el curso, estamos celebrando que nos han dado una buena noticia a la familia, estamos celebrando un cumpleaños, festejamos algo, nos juntamos. Entonces, una cosa es tener un detalle o celebrar algo o regalarte algo por tu cumpleaños o porque me apetece, no está sujeto a ningún resultado ni académico ni ningún resultado exitoso por parte del niño o niña, de tal manera que lo que estamos evitando es que haya motivaciones extrínsecas que impidan que se despierten las motivaciones intrínsecas. Yo lo que necesito es que ese niño o esa niña aprenda a estudiar desmotivado, porque desmotivación es lo que tiene y no tiene por qué estar motivado estudiando algo que no le gusta. Entonces habrá que diferenciar que mientras estudio cosas que me imponen y que no me interesan nada y que no siento ningún interés por esta materia, tengo que estudiarlo desmotivado porque es la emoción que yo tengo, pero ahí estoy desarrollando resiliencia, disciplina, esfuerzo, trabajo y en el camino me estaré preparando para descubrir qué es lo que verdaderamente me gusta. Y cuando me dé cuenta de que me gustan los animales, las plantas, las personas y que hay unos estudios más idóneos que otros para poder hacer aquello que me apasiona, estaré encontrando mi ikigai. Por lo tanto, ¿por qué no premiar una conducta? ¿O por qué no intentar motivar una conducta? Bueno, pues principalmente porque estaríamos impidiendo que se active la voluntad, la motivación intrínseca y estaríamos dificultando que ese niño pueda descubrir su propio ikigai, aquello que da sentido a su vida. Y entendiendo que lo importante es que el niño desarrolle esa resiliencia y esa capacidad de enfrentarme a la adversidad, en este caso, estudiar algo que no me gusta, que no me motiva. Y lo importante es enfrentarme a esa desmotivación, no conseguir una motivación extrínseca que impida que se despierte la intrínseca. Por lo tanto, para mí, un detalle sí, un regalo porque sí también, por tu cumpleaños, por supuesto, una celebración, festejamos algo, una buena noticia, un encuentro familiar. Pero que el regalo no se convierta en un premio, ¿vale? Eso sería una forma de explicarlo. Y después hablamos del error más importante que los padres cometen, ¿vale? Para mí es confundir sufrimiento con frustración. La frustración es necesaria y muchos papás, mamás no pueden conectar con esa emoción, la emoción que sienten sus hijos, porque de repente se
desregulan completamente. Y cuando ven a su hijo llorar, sufren muchísimo y piensan que su hijo también, pero un niño no sufre porque llore. Un niño sufre cuando no puede llorar. Un niño sufre cuando no tiene con quién llorar. Un niño sufre cuando se da cuenta de que su madre lo pasa mal cuando él llora. Y el sufrimiento es, digamos, la frustración silenciada. El sufrimiento es no ser legitimado en mis emociones, no haber sido dotado con recursos emocionales, no haber tenido un acompañamiento emocional. Entonces, el sufrimiento lo tenemos en la adolescencia o en la vida adulta transformado en trastornos, en síntomas de ansiedad, porque en la infancia no hemos sido vistos, no hemos sido escuchados, no hemos sido acompañados. Y los padres que invalidan a sus hijos, muchas veces los sobreprotegen, ¿vale? El problema suelen ser los traumas complejos. Hay que entender que los traumas son transgeneracionales. La ciencia nos dice que hasta 3 generaciones nos pueden venir traumas de 3 generaciones. Y hay que diferenciar entre trauma complejo y trauma simple. Un trauma simple es una experiencia traumática puntual que tú sufres en un momento dado que es muy visible. Pues de repente fallece tu mamá, tu papá, tienes bueno, pues la pérdida de un ser querido, hay una separación traumática, hay una catástrofe natural, hay un accidente, hay una agresión. En un momento dado, tu vida cambia. Lo bueno de este tipo de traumas es que son tan visibles que tenemos mucho apoyo de la sociedad, de la comunidad, de la familia, porque todo el mundo sabe que ese niño se ha quedado sin mamá y le vamos a estar apoyando. Los traumas complejos son invisibles y tienen que ver con el silencio, con el sufrimiento callado, silenciado. Ese niño que acude a su mamá a contarle una situación y su mamá a lo mejor no le escucha, no tiene tiempo para él, no le pregunta nunca qué le pasa, o le pregunta pero se queda con la primera respuesta del niño que es bien y no indagamos, y al tiempo nos damos cuenta que estaba sufriendo bullying, que estaba siendo maltratado, que estaba sufriendo algún tipo de abuso, o ese niño que se acerca a su papá y le cuenta pues que le han pegado en el cole y el papá se enfada muchísimo y le dice que se tiene que defender, pero ese niño no se quiere defender, ese niño solo quiere que sus amigos jueguen con él, y ese niño, por cómo es y por cómo está su sistema nervioso en el momento en el que sucede la agresión, no va a reaccionar con violencia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un error muy habitual, confundir sufrimiento con frustración, y entender que los traumas complejos surgen en la mayoría de niños y niñas y que muchos padres y madres tienen traumas complejos de su infancia sin identificar, no han hecho ningún tipo de terapia, no se han puesto en manos de ningún profesional porque creen que no lo necesitan, y están educando a sus hijos e hijas con una gran dificultad porque no pueden acompañar cuando ellos no están siendo sostenidos emocionalmente. Y por último, la relación entre las emociones y la crianza respetuosa. La crianza respetuosa, bueno, como lo que es la parentalidad positiva, que es la que yo explico, no tiene que ver tanto con los niños, sino conmigo. Una crianza respetuosa no es tratar bien al niño, no es no gritar al niño, es saber que cuando lo tratas mal o cuando le gritas, es saber que eso no puede quedar sin una reparación del vínculo. Y además que cuando tú le gritas a tu hijo porque has perdido todo tipo de control, te sientes muy culpable, pero también te tratas muy mal y no te lo perdonas, o te hablas con dureza. Pues realmente la parentalidad positiva tiene que ver más con el adulto que cuida que con el niño que es cuidado. Porque el adulto que cuida, cuando esté bien y tenga pocas preocupaciones y tenga económicamente todo más o menos cubierto o tenga un trabajo estable, pues probablemente se podrá dedicar a la crianza sin grandes preocupaciones, pero si esa madre o ese padre tienen que pensar en cómo cubrir las necesidades mínimas de sus hijos, pues su mente está puesta en cubrir las necesidades, no tanto en atender las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que cada familia tiene sus circunstancias, pero que la crianza respetuosa no tiene tanto que ver con los niños, sino con los adultos que atendemos nuestras heridas, que nos ponemos en manos de profesionales cuando lo necesitamos y que entendemos que no es no gritar al niño, porque damos por hecho que nadie quiere gritar a nadie, ¿sí? Pero que si lo hago, lo primero que voy a hacer es perdonarme y tratarme con respeto y abrazarme y tenerme en cuenta y escucharme y ver qué me está pasando a mí. Y lo siguiente es no dejar que el sol se ponga sobre tu enojo, no dejar que pase un solo día sin haber reconocido
a ese niño o ese adolescente que el trato que ha recibido tiene que ver más con mi falta de regulación emocional que con lo que él o ella haya hecho. Por lo tanto, ahí estarían como las 4 preguntas respondidas de forma breve. Sí, muy bien, Leticia, muchísimas gracias. Muy amable por su participación. Estamos muy contentos de haberla escuchado y más adelante esperamos contar con usted, pero ya de manera presencial. Un fuerte abrazo. Un Muchísimas aplauso para gracias. Leticia. Un saludo. Gracias. Hasta otra. Que tengáis una bonita jornada. Hasta otra. Gracias, Leticia. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy amable, muy amable.